Sí, justamente nuestra fauna del río Paraná nos tenemos que trasladar directamente en vivo y en directo hasta la Casa Rosada de la ciudad de Buenos Aires. Allí nos está escuchando el ministro de Educación, Nicolás Trota, a quien agradecemos muchísimo justamente por este móvil en vivo. Ministro, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Desde la provincia del Chaco lo saludamos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ministro, quería comenzar consultando justamente esta entrevista acerca de el rol importante que va a tener la tecnología justamente en la gestión educativa para este Plan 2020, cómo se va a gestionar justamente las tecnologías en la educación y garantizar obviamente a lo largo y ancho de la República Argentina. Sí, le voy a pedir si se puede subir un poco el retorno, porque los escucho muy bajo, pero creo que más o menos logré entender la pregunta. Nosotros estamos en un momento de diseño de un Plan Nacional de Conectividad, que no solo incluye el desafío de conectar nuestras escuelas, hoy tenemos un nivel de conectividad del 60% de la matrícula en 40% de los establecimientos educativos, ahí tenemos que tener un fuerte avance en ese sentido, que nos permita romper con una realidad de que hoy transita nuestro sistema educativo. Tenemos escuelas emplazadas todavía en el siglo XIX, escuelas que no tienen conectividad, que no tienen agua potable y muchas de ellas tienen letrinas, y después tenemos otras escuelas en el siglo XXI con los mejores indicadores de conectividad, de producción de conocimiento y desafíos también no resueltos del siglo XX. Entonces tenemos que tener la capacidad de enfrentar los desafíos de 3 siglos de manera simultánea, y es ahí donde la conectividad creemos una herramienta central, una herramienta que permite mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Nosotros al mismo tiempo creemos que debe haber un fuerte diálogo entre los distintos planes que estamos llevando adelante, como el Plan Nacional de Lecturas, que se relaciona el Plan Nacional de Lecturas a redescubrir la lectura recreativa, a definir que la lectura es un derecho que tiene un impacto muy positivo en el trabajo dentro de nuestras aulas, y eso es absolutamente complementario al uso de las tecnologías dentro del aula. Ahí es donde nosotros queremos poner en valor todo lo que fue el plan de Conectar Igualdad, sus buenas prácticas, analizar muchas experiencias interesantes de las distintas jurisdicciones provinciales y poder presentar en las próximas semanas, en cabeza del propio presidente de la Nación, este Plan Nacional de Conectividad. Ministro, hablando obviamente de tecnología, ¿cuál será el rol de la escuela como institución, ¿no? Digo, en esta nueva función tecnológica educativa? Bueno, ahí tenemos que ser conscientes, y lo estamos trabajando con nuestra Secretaría de Educación, cómo logramos acercar las ciencias a todo el interés, la curiosidad en todos los niveles educativos, comenzando en la educación inicial, ¿no? En la sala de 3, sala de 4, sala de 5, porque eso también va a tener la enorme capacidad de redireccionar todo lo que son los intereses, la educación, la propia educación superior, ¿no? Porque hay sectores de nuestra economía que hoy tienen una demanda que nuestro sistema universitario, nuestro sistema de educación superior no tiene la capacidad de satisfacer. Entonces, a partir de allí creemos que es fundamental este Plan Nacional de Ciencia en el cual estamos trabajando, conjuntamente con robustecer distintas iniciativas como son las becas estratégicas, que permitan redireccionar ciertas vocaciones al momento de elegir los estudios superiores en sectores de nuestra economía de mucha demanda. Todo lo vinculado a la economía del conocimiento, ¿no? La informática, sistemas, el software, la programación, ¿no? Que genera a la Argentina más de 7.000 millones de dólares de divisas todos los años, y también otros sectores de mucha potencialidad vinculado, por ejemplo, al desarrollo del petróleo no convencional. Hoy tenemos una marcada insuficiencia de graduación de ingenieros o de técnicos en petróleo, y eso necesita también una estrategia que permita coordinar nuestra educación secundaria conjuntamente con nuestra educación superior desde una manera federal, ¿no? Para que también la oferta de nuestras universidades tenga un correlato con la demanda de nuestra economía. Ministro, este plan lanzado recientemente en las últimas horas de orientación, ¿a partir de qué edad más o menos se va a comenzar justamente a orientar justamente a los chicos? Bueno, es una orientación, diría yo, imperceptible. Digo, más que orientar es generar el acercamiento y el descubrimiento, ¿no? Muchas veces todo lo que se vincula a las ciencias duras, lo que se puede vincular a la matemática, a la biología, a la astronomía, son vistos como ajenos, son vistos con un nivel de complejidad que nos acerca. Y a veces es la manera que lo presentamos, cómo nos formulamos las preguntas, ¿no? Que generan ese interés, esa curiosidad, que después va a tener un impacto
muy marcado. Para contar un ejemplo, en el día de ayer estuvimos en la ciudad de Rosario, conjuntamente con el gobernador Omar Perotti, con el intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Hapkin, y con el rector de la Universidad Nacional de Rosario. Estuvimos recorriendo las 3 instituciones que dependen, ¿no?, de instituciones secundarias que dependen de la universidad, conversando con quienes participan y han sido ganadores de distintas olimpiadas de la ciencia. Y ahí vemos como muchos chicos a partir de esa iniciativa lograron descubrir, y la inmensa mayoría de ellos están eligiendo carreras superiores que se vinculan al interés que despertaron estas olimpiadas de la ciencia. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar, no solo en el secundario, sino también en el primario y en la educación inicial, generando ese interés que muchas veces se tiene por otras áreas de saberes, pero también lo tenemos que tener en sectores de las ciencias para poder también perfilar esas vocaciones. Ministro, ¿cómo hacer para federalizar a todas las provincias la educación? Digo, con terrenos tan vastos de la República Argentina, con lugares tan distantes, con muchos sectores rurales en donde hay sin dudas muchísimas escuelas. ¿Cómo hacer que todo este plan y que todos estos planes, ¿no?, para la educación 2020 de los próximos años llegue a cada una de las regiones? Bueno, primero es asumiendo la responsabilidad que en nuestro país tenemos que tener un sistema educativo único, que tenemos que avanzar en una agenda que nos permita romper las profundas desigualdades educativas que tiene la Argentina, ¿no?, principalmente en el norte grande de nuestro país y en las regiones de las principales ciudades de la Argentina. Uno lo ve en particular en lo que es la región del conurbano de la ciudad de Buenos Aires. Ahí uno observa también los mayores niveles de injusticia y de inequidad. Y para eso otra definición es que nuestro Ministerio de Educación tiene 56.000 establecimientos educativos, más de 10 millones de estudiantes y más de 1 millón de maestros y maestras. Y eso también es una definición, porque tenemos que ser conscientes que el proceso de provincialización que sufrió la educación, la escuela, que se inició en la década del 70 en la dictadura militar y se terminó en el gobierno de Carlos Menem en los 90, profundizó la desigualdad en la Argentina. Entonces el desafío es federalizar las políticas educativas, el desafío es, por un lado, visibilizar los problemas, no hay que esconderlos, hay que darlos a la luz, trazando los objetivos necesarios para mejorar todos los indicadores educativos que tiene la Argentina, para que la escuela sea la institución con capacidad de romper las profundas desigualdades con las que vienen nuestros niños y nuestras niñas todos los días, y eso no lo estamos logrando hoy. Entonces, a partir de allí, nosotros creemos que el compromiso que ha marcado el presidente Alberto Fernández es la necesidad, entre otras cuestiones, de cumplir la ley. Cumplir la ley de educación nacional con esta mirada federal en términos educativos y también cumplir la ley de financiamiento educativo que permita romper este proceso de desinversión que ha vivido nuestra escuela en los últimos 4 años, pero siendo conscientes que no fue solo responsabilidad del Estado Nacional, del Estado Federal, sino también de las 24 jurisdicciones educativas. Y un poco más del 6% que invertíamos en educación, todos los argentinos, de nuestro Producto Bruto Interno, que es la riqueza que producimos todos en un año, pasamos a invertir el 4,8%, en un tiempo donde la Argentina se derrumbaba. Entonces, frente a esos enormes desafíos, tenemos que construir consensos y procesos prioritarios de inversión en la educación. Ministro, ¿cuál será el rol de la familia dentro de la comunidad educativa o dentro de las nuevas políticas educativas? Bueno, el rol de la familia es central, ¿no? En familias argentinas que muchas han sufrido las consecuencias, ¿no?, de años muy difíciles, y también tenemos que ser conscientes que muchas familias vienen sufriendo desde hace muchísimo tiempo. No analicemos nuestra historia reciente, ¿no?, los últimos 45 años. Argentina de la década del 70 ha ingresado en un proceso de declive que ha tenido momentos que han permitido un resurgir y una recuperación, ¿no? Después de crisis muy profunda, la Argentina del 88-89, la propia herencia que dejó la dictadura en términos sociales, la Argentina del 2001-2002 con esa profunda crisis que nos llevó que tengamos 57% de los argentinos debajo de la línea de pobreza por nivel de ingreso. En esos momentos tan difíciles también vinieron momentos de recuperación social, ¿no?, de protección, de tenderle la mano a aquellos argentinos que más necesitan la presencia del Estado para garantizar un umbral mínimo de derechos. Pero tampoco se tuvo la capacidad de romper con la pobreza estructural que todavía hay en nuestro país, con la pobreza estructural que implica heredar la situación de pobreza.
Y parte del desafío para romper eso está en la escuela, que es la principal institución para hacerlo. Nosotros tenemos enorme confianza en todos los argentinos que a partir de los consensos que debemos construir y que son una obligación de estos tiempos, podamos permitir que nuestro país deje atrás esas políticas de reducción de derechos que permitan dejar atrás la caída de nuestra economía para poder transitar un camino que permita un desarrollo principalmente con igualdad y con justicia social. Ministro, y la última pregunta antes de despedirlo. Hay dos temas sin duda que envuelven o que traen aparejado mucha polémica en la República Argentina. Una es la educación sexual en las escuelas y la otra es la inclusión, o mejor dicho, el lenguaje inclusivo, ¿no?, dentro de las instituciones. ¿Cuál es su postura con respecto a estos dos temas? Bueno, yo creo que la principal controversia que deberíamos tener los argentinos en nuestra escuela es la pobreza. ¿No? Es que la escuela no tiene capacidad de dar respuesta, ¿no? Y creo que ahí tenemos que poner el foco de construir consensos necesarios. Y vinculado a la ley de educación sexual integral, no es tiempo de discutir, es tiempo de aplicar una ley. Nosotros tenemos, y es nuestra responsabilidad, hemos constituido una dirección que asume esa responsabilidad, ese desafío de la aplicación de la ESI, de la Ley de Educación Sexual Integral, en todas nuestras escuelas, como lo marca la ley. Entonces, eso venimos trabajando, ese es nuestro compromiso, ese es nuestro desafío, es una herramienta imprescindible, no solo para llegar a nuestros niños, sino como muchos estudios están marcando en el presente, la ESI ha permitido, a partir de ese trabajo que lleva adelante la escuela, que muchos niños y muchas niñas reconozcan, tengan la capacidad de reconocer los procesos de abuso que están viviendo, cuando en el más del 80% de los casos de los abusos de niños y niñas son intrafamiliares. Entonces ahí donde debemos asumir una responsabilidad por parte del Estado Nacional y las jurisdicciones provinciales para aplicar la ley. Y luego el lenguaje inclusivo me parece que es un debate que nos tenemos que dar, ¿no? Y tenemos que tener un lenguaje que permita que toda la sociedad se vea reflejado, un lenguaje que permita romper las instancias de discriminación, y a partir del uso del lenguaje también tenemos que ser conscientes que se empieza a generar una mirada mucho más amplia de nuestra sociedad. Así que son debates bienvenidos, son debates que tenemos que llevar adelante en todos los ámbitos sociales, ¿no?, reconociendo que hay distintas miradas, pero creo que también es un debate altamente positivo. Ministro, le agradecemos muchísimo este contacto con Noticiero 9 aquí con la provincia de Chaco, hablando de temas obviamente tan interesantes como lo es la educación en la República Argentina. Bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo, y creo que el compromiso que debemos tener todos es que la educación esté en la agenda pública los 365 días del año y no solo frente al inicio del ciclo lectivo o frente a un conflicto sindical. Así que muchas gracias por esta oportunidad. No, por favor, gracias a usted, ministro. Bien, así pasaba la palabra del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, dialogando en exclusivo, en vivo y en directo desde Casa Rosada con Noticiero 9 acerca de diferentes temas, ¿no?, que involucran a lo que es el Plan de Educación 2020 y los próximos años, y por supuesto también el rol tan importante que tiene la tecnología dentro de la educación en la República Argentina. Nosotros, por supuesto, vamos a estar siguiendo muy de cerca todos estos temas, y ahora continuamos con más información en Noticiero 9.